la generosidad en la cesión de su espacio. Las ventajas del crimen organizado no están solamente en su poder de fuego, sino también en la numerosidad de sus participantes, en las complicidades de poderes políticos, en sus coberturas financieras para lavado de dinero, en la protección muchas veces de estructuras judiciales y en el aprovechamiento de los marcos legales para operar en un margen muy amplio de impunidad. En este periodo histórico de la Cuarta Transformación, el Estado mexicano está desplegando en todo el campo posible de acción a profundidad y desde la raíz diversas acciones importantes. 900,000 becas para jóvenes desempleados, ex desempleados, que hoy están construyendo otro futuro. Casi 1,000 millones de pesos congelados en cuentas bancarias relacionadas, congelados por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionadas a la delincuencia organizada. Nosotras y nosotros, desde este Senado de la República, aportamos como parte de los elementos que fortalezcan esta lucha modificaciones al artículo 19 constitucional, como parte de un esquema integral. Pero la extorsión afecta la tranquilidad, seguridad y economía de la sociedad mexicana. Esta conducta ilícita se ha incrementado en los últimos años y hay una gran diversidad de personas delincuentes que se dedican a la práctica de este agravio. Se materializa la extorsión por el crimen organizado, pero también por autoridades o personas que buscan el beneficio económico material. El sector más afectado son las familias de medianos y bajos recursos. Son el grupo más vulnerable de la sociedad en México para estos fines. La extorsión se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, pero es necesario que se implemente la prisión preventiva como medida de seguridad que garantice la protección de las víctimas y el aseguramiento de la persona imputada durante el juicio. Entre enero y septiembre de este año tenemos 6,355 extorsiones registradas y hay un número incalculable de eventos no registrados. Constituye casi el 25% de los ilícitos que se cometen. De hecho, la persona que extorsiona se comporta de una manera casi idéntica a la de la persona que secuestra. Seleccionan a la víctima, la vigilan, negocian, hay presión psicológica y se cobra un rescate. Conocemos por experiencia propia o muy cercana de qué manera se extorsiona. Desde el delincuente que se presenta a un establecimiento comercial o domicilio particular para realizar amenazas. Desde quien ofrece préstamos monetarios, poniendo como único requisito el que se tenga un negocio para posteriormente cobrar de manera continua y de no pagar en las medidas que exigen, se roban la mercancía o incluso se amenaza de muerte. El engaño telefónico donde se miente a la víctima haciéndole creer que ha obtenido un premio condicional a la entrega a un depósito bancario. La amenaza telefónica con el supuesto secuestro de algún familiar, utilizando la violencia psicológica para amedrentar e incluso obtener mayores datos familiares, exigiendo cantidades de dinero. Y desde luego el delincuente que se hace pasar por un familiar lejano que se dice detenido por autoridades en algún lugar y que requiere de sumas de dinero. Este acto delictivo de la extorsión vulnera la seguridad y el bienestar de las personas, así como también la inversión formal en el país, particularmente de pequeños y medianos negocios. Se encuentra casi siempre acompañado este ilícito de forma
directa o indirecta por la corrupción de autoridades municipales, estatales y federales que vulneran el Estado de Derecho. En abril aprobamos una reforma al artículo 19 constitucional e incorporamos al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo recordamos: abuso, violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte, delitos en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y en materia de corrupción. Pero no se incluyó la corrupción, no se incluyó la extorsión en el catálogo de delitos graves, y esto dificulta la actuación de las autoridades para combatir este delito. Por eso propongo a esta Asamblea que apoyen la modificación del artículo 19 constitucional, agregando una línea muy pequeña, pero puede significar elementos muy grandes para combatir esta situación, que se agregue y la extorsión en todas sus modalidades. Muchas gracias. Es cuanto, senadora presidenta.